Señores, esta semana, en el correr de estos días, escuché a la psiquiatra, la doctora Alicia Casas Gorgal, a propósito, hablando sobre temas muy urgentes para los uruguayos. Y me dio la impresión que era muy bueno tomar diálogo con ella para profundizar en algunos de los temas que concretamente abarcó en ese diálogo. Quiero decirles que la doctora Alicia Casas Gorgal, especialista en psiquiatría clínica, terapeuta familiar sistémica, es también coordinadora del programa Claves, sobre el cual ahora nos vamos a informar más. Estamos en línea con la doctora Alicia Casas. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, es un gusto estar con ustedes. Igualmente de recibirla. Vamos a contar un poquito de qué es Claves. Claves es un programa uruguayo que surge hace 15 años, en el año 95, en el contexto del trabajo comunitario de una ONG, buscando desarrollar propuestas de prevención de violencia sexual, prevención de maltrato y promoción de buen trato de una manera creativa, lúdica, a través de juegos, de propuestas educativas. Y bueno, que es un programa uruguayo que se ha ido difundiendo en distintos países de América Latina, donde hemos desarrollado estrategias de intervención preventiva con niños, con adolescentes, con familias, buscando desarrollar fortaleza frente a la violencia, en particular la violencia sexual. Ahí está. La violencia sexual es una de las manifestaciones, seguramente una de las más terribles, ¿verdad? De la violencia de los seres humanos sobre otros seres humanos. ¿Podemos calificar desde ese punto de vista y ya desde un punto de vista especializado y con una experiencia clínica, que es verdad lo que estamos observando, que nos estamos introduciendo en una sociedad cada vez más violenta? A ver, yo creo que esa es una percepción, o sea, si bien es cierto que tenemos la impresión porque es mucho más visible, nos da la impresión de que la violencia sexual hacia la infancia en particular ha aumentado, en realidad lo que ha aumentado es la visibilidad, la denuncia, la posibilidad de hablar, pero no tenemos evidencia de que haya aumentado en números absolutos, sino que a lo largo de la historia, porque ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, es tan vieja como la humanidad misma, ha estado más oculta y no ha sido reconocida como tal. No podemos decir realmente que haya aumentado, sino, es más, en algunos lugares parecen haber algunos indicios de que está disminuyendo algo, porque justamente hay un control social mayor, hay una desaprobación social mayor, pero no podemos decir que sea algo que haya aumentado. Sí es mucho más visible, porque bueno, parte del secreto que la rodea, parte de lo que la oculta, está siendo un poco más flexible, ¿no? Claro. En este sentido, las redes sociales han significado un nuevo dolor de cabeza. A ver, no necesariamente. Lo que han traído el uso de las redes sociales es nuevas modalidades, o sea, de violencia sexual. Las redes sociales son un instrumento, por un lado, maravilloso, pero por otro lado ha contribuido a desarrollar una modalidad dentro de lo que es la violencia sexual, que es, por un lado, la producción de imágenes de abuso sexual infantil, es lo que antes se le denominaba pornografía infantil, hoy en día le llamamos producción de imágenes de abuso sexual, porque cada vez que se produce una imagen es de un niño que está siendo abusado y que se repite hasta el infinito. Entonces las redes sociales facilitan la producción y la difusión de una de las modalidades de la explotación sexual comercial, que es la producción de imágenes de pornografía infantil, y por otro lado, las redes sociales también han facilitado la captación a través de engaños y de personajes ficticios, por así decirlo, de niños, de adolescentes, por personas que, teniendo la motivación de abusar, o sea, encuentran a través de las redes sociales un medio para acceder a niños y adolescentes. Estamos hablando de personas enfermas, ¿no? Gravemente enfermas. A ver, si bien es cierto que, claro, para uno, digamos, es terriblemente difícil poder tratar de entender, bueno, ¿por qué ocurre esto? Y si uno, bueno, es una persona medianamente sana, obviamente el pensar que una persona hay algo profundamente insano y algo terriblemente insano en una persona que abusa sexualmente de niños. Pero el problema es que si nosotros
o sea, por un lado es cierto que hay algo terriblemente no sano en eso, pero si nosotros caemos en esa trampa de preguntarnos, bueno, esta persona que abusa de niños o de niñas, ¿es enferma o no es enferma? En realidad esa pregunta nos atrapa y nos entrampa de alguna manera, porque, bueno, entonces si la persona es enferma, ¿por qué lo responsabilizamos penalmente? Si una persona es enferma, bueno, debería ser tratada. Entonces creo que la pregunta debería ser más bien si estas personas que abusan de niños son responsables o no son responsables de sus actos. O sea, si conocen la diferencia entre el bien y el mal, si pudieron elegir no abusar, y todos los estudios y todo lo que sabemos nos lleva a responder esta pregunta en el sentido de que la inmensa mayoría de las personas que abusan sexualmente de niños y adolescentes deben ser responsabilizadas de sus actos porque conocen la diferencia entre el bien y el mal y pudieron haber elegido no abusar. Es pequeñísimo el porcentaje de personas que abusan de niños que por una patología psiquiátrica uno podría decir que no son responsables de sus actos, o sea que son inimputables, ¿no? Sí. Entonces, por más que hay algo profundamente enfermo, siguen siendo personas que deben ser responsabilizadas por sus actos porque pudieron elegir no abusar. Ahora, concretamente, usted mencionaba recién, digamos que elementos que se mezclan con los de la cultura, ¿verdad? De las personas. Es decir, hay, por ejemplo, hay elementos que nos dicen que en el Hospital Pereira Rosell, fundamentalmente, un hospital de niños, como usted sabe, allí se descubren muchas de las miserias humanas que pueden darse y que pueden castigar precozmente a un niño, que pueden marcar precozmente a un niño. Es decir, en el caso del maltrato, del destrato, de la tortura, de los golpes, pero también de la violación. Y muchas veces esto surge en el ámbito familiar y no fuera del ámbito familiar. Muchas veces son padres o padrastros o abuelos los responsables de hechos de esta naturaleza. Sí, es cierto, digo, eso es una de las cosas a veces que nos choca más como sociedad, el saber que el 85% de las situaciones de abuso sexual no son cometidas por desconocidos, sino por personas que forman parte de ese círculo de confianza, por ese grupo de personas que deberíamos cuidar a los niños, ya sea de la familia conviviente, por así decirlo, o del siguiente círculo, digamos, de las personas de confianza, los vecinos, los profesores, en las instituciones. Dentro de la familia, cuando el 85% son situaciones cometidas por personas conocidas y de confianza. Y dentro de ese 85%, aproximadamente la mitad, quizá un poquito menos, son cometidos dentro de la familia, o sea, dentro de los convivientes en la familia. Y las estadísticas nos muestran que la persona que más frecuentemente dentro de la familia abusa de niños es el padre biológico, lo que contradice un poco esa idea más popular de que es el padrastro, ¿no? Los estudios nos muestran que el padre biológico, cuando el abuso es dentro de la familia, es el grado de parentesco, digamos, que más frecuentemente se da. ¿Qué pasa con un niño que padece este tipo de circunstancias? Porque estamos hablando de niños y niñas, ¿verdad? Niños y niñas en números bastante parecidos. Aparentemente hay un poquito mayor de niñas que de niñas, pero estamos hablando de 60, 40%. Y de todos modos se supone que hay un subregistro de varones, porque todavía en culturas como la nuestra, que tienen mucha dificultad con el tema de la homosexualidad, a los varones a veces se les dificulta más poder contar que han sido abusados por un varón, por todas las connotaciones que ellos piensan que puede tener. Claro. Doctora, ¿sabe que alguna vez me he enojado y he discutido con algunas organizaciones de mujeres a propósito de la violencia doméstica? Y no porque discrepe concretamente con la situación terrible que significa en un hogar, en una sociedad, la frecuencia con que se dan hechos de violencia doméstica, sino porque muchas veces la violencia doméstica se circunscribe en lo que tiene que ver con la denuncia, y en organizaciones fundamentalmente de mujeres, de la violencia del hombre sobre la mujer. Pero muchas veces, y esto también podríamos ir a los casos que se producen y se registran allí en el Pereira Rosell,
se observa que la mujer es la provocadora de la violencia, sobre todo sobre los niños. ¿Qué hay? Digamos, un ejercicio del poder por parte de los adultos mal encausado. A ver, hay varias cosas, ¿no? Por un lado, es cierto que las mujeres somos las que estamos más en contacto con los niños, ¿no? En todo lo que es la crianza en general, hay un predominio de las mujeres en el cuidado de los niños. Y hay tipos de maltratos bien diferentes, ¿no? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de negligencia o de maltrato físico, las mujeres maltratamos tanto como los hombres. O sea, ahí no hay tanto un corte de género, sino generacional. O sea, ahí la diferencia de poder está dada por la edad y por la situación y no tanto por el género. Porque en el maltrato físico las mujeres maltratamos tanto como los hombres. No es, en general, uno podría decir las motivaciones en el maltrato físico, en la negligencia o en el abuso sexual son diferentes, no son las mismas. Muchas veces en el maltrato físico está la creencia muy arraigada, de que los niños son una propiedad de los adultos, no son personas, sino objetos de los que uno dispone. A veces es el adulto que está sobrepasado en sus capacidades de tolerar determinadas cosas, de frustración. A veces son adultos que les ha costado, o adultas que les ha costado mucho establecer un vínculo de apego. A veces son personas que han sido criadas de esa manera y no han podido pensar su historia, no han podido sentir el dolor del maltrato, del golpe. No conocen otra manera de convivencia. Sí, o de repente frente a la frustración se reacciona de la forma más primitiva, o sea, de lo que está más guardado, digamos, y se trata como uno ha sido tratado. Ahora, en la violencia sexual ahí sí hay una diferencia importante, y hay un tema de género importante, porque sabemos que de las personas que abusan sexualmente de niños, ahí sí el 95% de las personas que abusan sexualmente de niños o niñas o adolescentes son varones. No quiere decir que no haya mujeres que abusan, también hay mujeres que abusan, pero acá sí hay un cruce de género muy importante, y así como hay situaciones muy diversas, el universo de las personas que abusan también es muy diverso y muy heterogéneo. Siempre hay una motivación, pero la motivación puede ser de diferente naturaleza, ¿no? A nadie se le escapa un abuso sexual, o sea, tiene que haber una motivación, que puede ser diferente según las distintas personas. También la persona tiene que vencer sus escrúpulos de conciencia, porque por eso digo que son responsabilizables, porque la inmensa mayoría de las personas que abusan sexualmente saben que lo que hacen acorde a su propio sistema de valores no es correcto. Y buscan convencerse, minimizando, negando, dándose permiso para hacerlo. En realidad esto no hace tan mal, más vale que definirse conmigo y no con otro, o la estoy educando, la estoy castigando, o solo pasó esta vez y no va a pasar más. O sea, buscan la manera como de arreglar con su conciencia. Una vez que tienen la motivación, que han arreglado con su conciencia, buscan ponerse en contacto con niños, o sea, pasar por encima de las instituciones, personas adultas, todas las redes de protección de los niños, por así decirlo. Y la última barrera que tienen que pasar es la barrera de la resistencia que puede oponer el niño. En el caso del abuso sexual es interesante porque sabemos que la inmensa mayoría de los casos de abuso sexual no se utiliza la fuerza física. La fuerza viene dada mucho más a través de la seducción, del chantaje, de los premios, de los castigos. Entonces, todo lo que podamos hacer en desarrollar fortalezas emocionales en los niños y capacidades para estar más preparados, más fuertes para identificar y enfrentar ese tipo de situaciones, estamos ayudando a proteger a los niños. Porque si fuera por fuerza física, el adulto le gana al niño, ¿no? Claro. Doctora, los hombres, el ser humano, digo, es un ser que lleva la violencia como uno de sus componentes, ¿no? A ver, hay como dos tipos de violencia. A veces hay un problema semántico en el significado de las palabras. Este tipo de violencias que tú refieres, que uno las lleva como en los genes, es en realidad una capacidad humana que tiene la base en nuestro cerebro, en nuestras hormonas, en nuestra bioquímica. Es una capacidad humana que está puesta para el servicio de la vida, o sea, para defender la vida, el territorio. Si un niño, por ejemplo, naciera sin esa capacidad, no lloraría y nadie le daría de comer, ¿no? Es lo que instintivamente nos hace, por ejemplo, cuando vemos que un auto nos va a pisar, pegar un salto y salvarnos. O no corremos de la misma manera si nos corre un ladrón que si estamos corriendo el ómnibus. O sea, hay una cosa de defensa de la vida.